Yo le puse decisiones y repercusiones. Tus decisiones no son inofensivas. Ese es el título. Para seguir la línea que ha traído el pastor Esdras, enseñando de Génesis, todo lo que pasó, cómo inició todo, cómo se fue desorganizando, cómo Dios intervino para volverlo a ordenar, y ahí estamos. Pero yo me vine al Nuevo Testamento, como vamos a ver. Y ya sea, hermano, que usted tome decisiones o no las tome, decida no hacer eso, eso va a traer consecuencias, inexorablemente. Y nos hace seres responsables ante la sociedad, ante la familia y ante Dios. Las consecuencias de nuestras decisiones y nuestras acciones pueden ser inmediatas o retardadas, simples o complejas, a mediano, corto o largo plazo. También puede haber repercusiones individuales, colectivas, públicas o privadas. Pero habrá repercusiones, porque desde la caída en el Génesis vimos repercusiones, porque somos seres gregarios, creados para vivir en sociedad, porque tenemos la capacidad de decisión y eso nos hace responsables. Este hermano, esto que estoy diciendo, es un principio de la vida cristiana que aparece en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando Pablo, hablando de la responsabilidad a los Gálatas, les dice de esa responsabilidad corporativa, la responsabilidad que tienen entre sí los hermanos en Gálatas, les dice y les recuerda, no os engañéis. En el Gálatas 6, versículo 7, no os engañéis. El autoengaño, ¿verdad, hermanos? Qué feo. A veces uno se autoengaña y cree fantasías. Y Pablo les dice, no se equivoquen. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, pensare, sintiere, todo, lo que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ese es un principio. Pero no es que nosotros vivamos poniendo la atención a los principios, le ponemos atención al que hizo el principio, al que creó este principio, esta ley, que es Dios. Porque nos relacionamos con Él y porque nos duele fallarle y porque tememos fallarle. Entonces, por eso ponemos atención. Y esta palabra que usa Pablo aquí en Gálatas es interesante, burlarse, porque es un gesto en el hebreo y en el griego que es levantar la cabeza y decir, oí a ese, oí. Ese es el gesto. Y a buen tico, lo que le está diciendo aquí Pablo es, no agarre de mono a Dios. Dios se respeta. No lo agarre de mono, por no decir otra palabra. Bueno, empezaré, le voy a pedir a Sara que pase la imagen. Empezaré con una noticia sobre un hecho que ocurrió en el 2008, un hecho real, allá en Massachusetts. Una comunidad pesquera muy tradicionalista y mayormente católica en ese pueblito. 16 jóvenes de 16 años decidieron hacer un pacto secreto en redes sociales para embarazarse todas en ese año con el fin y la fantasía de criar a sus bebés juntas y al mismo tiempo. Esa es la fantasía. Y lo hicieron, como vamos a ver. Esta noticia fue un hecho cubierto por los medios escritos y televisivos de renombre allá en Estados Unidos. Y se volvió mediático y trajo consecuencias personales, familiares, regionales, políticas, religiosas y sociales. Y usted dice, cuente los detalles. No, esto no es un programa de chismes, ¿verdad? Primero vamos a ver la palabra, después voy a hablar de las consecuencias.
Entonces espérese, pero primero la palabra. A manera de introducción, uno puede preguntarse, hermanos, ¿cómo nos hace sentir como sociedad una noticia de estas? Y otras que han salido últimamente en nuestro país, donde se involucran los jóvenes de hoy en día. El siguiente diagrama, yo tomé esta imagen de estas muchachas, hermanos, a propósito, porque a los 16 años, cuando yo le digo a usted una niña de 16 años, yo no sé qué se le viene a la mente, pero tal vez usted tiene la imagen de antes. Pero las muchachas de ahora, a los 16, son peligrosas, hermano. Y ellas deben vivir su vida. Pero por eso, a propósito, tomé estas imágenes que tienen que ver con una película que hicieron de este caso que después vamos a hablar. Y entonces vamos a ver el siguiente diagrama que se llama el árbol del problema, que se utiliza para la asertividad, para tomar buenas decisiones, ¿verdad? Para explicar. Este diagrama nos ayuda a entender lo que sucede y por qué sucede con el fin de hallarle respuesta a este y a otros problemas. Nosotros lo vamos a hacer planteándolo de una manera cristiana, ¿verdad? Porque la sociedad, los medios, la gente hoy con todo lo que está pasando, dice, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es tomar malas decisiones. Es que los jóvenes no saben tomar buenas decisiones. Y esas decisiones que toman los jóvenes están afectando a los adultos. Pero también los adultos hemos tomado decisiones que han afectado a los jóvenes, como vamos a ver como sociedad. Entonces, para analizar, uno puede preguntarse, bueno, pero entonces, ¿cuál es la raíz del problema? Y aquí hago mención o hago eco a las palabras de Mario Navarro, nuestro pastor, que está próximo a cumplir 2 años su partida, ¿verdad? Y siempre decía, mira, póngale el nombre que usted quiera, pero el problema es el pecado. La raíz del problema es el pecado, es el corazón del hombre. Y esa es la raíz del problema, hermanos. Como vemos ahí, el pecado. Pero ¿cuál pecado estamos hablando aquí? Vamos a hablar hoy específicamente. Y como decían nuestros adultos mayores, siempre lo han dicho nuestros abuelos y nuestros mayores, la falta de temor de Dios, hermanos. La falta de temor de Dios, ese es. Porque la falta de temor de Dios nos lleva a hacer las cosas a nuestra manera y no tomar en cuenta a Dios para nada. Entonces, en la próxima imagen vemos ahí el temor de Dios. Y uno, hermanos, es entendible que esto suceda entre personas que no son cristianas, pero ¿habrá hoy temor de Dios en la iglesia cristiana en 2026? Para empezar a analizarnos nosotros antes que la sociedad. ¿Cómo hace el Señor si el temor de Dios es tan importante para la vida cristiana, tan fundamental para la iglesia como vamos a ver? ¿Cómo hace el Señor para enseñar el temor de Dios a su pueblo? Bueno, hoy vamos a estar analizando otra noticia que hubiera salido en los medios, ¿verdad? En aquel tiempo, si hubieran existido las redes sociales y los medios, habría salido en Hechos 5 para que vaya buscando usted en su Biblia, Hechos capítulo 5. Ahí hay una noticia, como vemos en la próxima diapositiva, consecuencias de las acciones, hermanos. Muerte trágica de una pareja joven. Cayeron fulminados en la casa del Señor por no temerle al Señor y hacer cosas que estaban poniendo en riesgo a la comunidad, porque sus acciones iban a traer consecuencias a esa naciente iglesia. Entonces el Señor tiene que intervenir, hermanos. Eso está en Hechos capítulo 5 y ahí vamos a estar. Tal vez si me traen un vasito con agua, yo se los agradezco. Gracias, Jason. Pero para entrar a este capítulo 5 de Hechos, hay que hacerle justicia al texto y ahí sí vamos a estar bastante tiempo, hermanos. Hay que ver el contexto, o sea, qué estaba pasando antes de ese capítulo 5 y qué pasa después.
para no extraer sin contexto algo, ¿verdad? Y en el contexto anterior, hermanos, el contexto del capítulo 4, nada más se los voy a referenciar, hermanos, dice que la iglesia está naciendo, pero afuera de la iglesia, el imperio, porque esto se da en un imperio donde no hay derechos humanos, donde usted hace lo que se le dice, usted tiene que acatar y punto. Ese era el contexto y nace una nueva comunidad de cristianos, se les va a decir después, y a los líderes, a Pedro y a Juan, dice el capítulo 4, que los encarcelaron por predicar, por decir la verdad. Y como la gente les reconocía a ellos, a esa nueva comunidad, y dicen que creyeron como 5,000, dice en el capítulo 4, creyeron. Claro, ya esto es un problema para el imperio, para los ricos y famosos que están viviendo bien en ese imperio. No, a ellos no les pasa nada. Le pasa a los pobres y necesitados, algo así como en Costa Rica, ¿verdad? Los ricos y famosos, ellos no tienen que ir a tomar el bus y no sufren de la inseguridad ni por los hijos porque ni estudian aquí ni socializan aquí. Eso somos nosotros, ¿verdad? Entonces, a la iglesia que están haciendo ahí, la tratan de intimidar, hermanos. Porque como empieza a crecer, usted sabe que cuando hay un problema a mí o en mi casa, no le importa el gobierno. Y si nos pasa en la familia, no le importa el gobierno. Si le pasa en el barrio, ay, ya la MUNI, levanta las cejas. Pero ya, si pasa, si se distribuye eso, se hace viral, entonces ahí sí vienen los ricos y famosos y meten la mano a los políticos porque son votos. Y ahí sí empiezan a hablar y hablar y puro bla, 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 porque no hacen mucho, ¿verdad? Pero si hay discursos y la gente, ay, mira todo lo que están haciendo, y se pelean en la asamblea y hacen un montón de cosas, pero las cosas no cambian. Entonces, al ver el resultado, uno dice, como que por ahí no va de la procesión, ¿verdad? Pero bueno, algo así pasaba ahí. Los intimidan y les dicen que no hablen ni enseñen. Y ellos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Dice que la iglesia oraba y pedía que los liberaran, que los sacaran de la cárcel y Dios enviaba un ángel y los sacaba de la cárcel y ese era el ambiente, hermano, que había ahí. Mucha oposición afuera de la iglesia. ¿Cómo hemos cambiado, verdad? Hoy no tenemos oposición en la iglesia como cuando inició la iglesia, ¿verdad? Hoy no ponen a los líderes en la cárcel, les ofrecen un puesto en la asamblea, ¿verdad? Porque para callarlos un poco o para usar ese poder que tienen de convencimiento, ¿verdad? Bueno, el problema fuera de la comunidad era la hostilidad, la persecución, la confrontación. ¿Y cómo reacciona la comunidad? ¿Qué decisiones empiezan a tomar? Con valentía, con testimonio, con respaldo y con llenura del Espíritu Santo. Dicen que la multitud de los nuevos creyentes era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. Así era la iglesia cuando nació. Todos los que tenían heredades, hermanos, o casas, las vendía y traían lo vendido a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Porque era tan grande lo que estaba sucediendo que la gente se venía a Paraíso, de allá de Alajuela, de Punta Arenas, de Jacó, vamos a Paraíso de Cartago que algo está sucediendo. Y vendían las propiedades allá en Jacó y se venían aquí. Claro, al haber dejado todo, entonces había que ayudarlos y se mantenían. Y así empezó la iglesia, ¿verdad? Eso era gente desconocida, hablaban idiomas diferentes, pero se amaban. Había un vínculo lindo, sano, diáfano, desprendido, hermanos. Una unidad milagrosa provocada por el Espíritu Santo, no artificialmente, con actividades o eventos, no. Era el Espíritu Santo, hermanos. Y la gente tomaba esas decisiones de desprenderse de las cosas, sin que hubiera que manipularlos, que hagan pactos y que entreguen. No, hermanos. No, no, no. La iglesia recibía.
lo que el Espíritu movía a la gente a hacer, no lo que el hombre manipulaba para que hicieran. Y en todo esto alguien se destaca por su actuar y merece mencionarse. Y dicen los dos últimos versículos del capítulo 4 que Bernabé, levita natural de Chipre, de otro lado, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto que hizo Bernabé lo menciona y queda escrito en la Biblia por las edades. Eso fue diáfano, eso fue espontáneo. O será un cálculo político de él, diciendo, uy, aquí esta gente tiene fuerza, voy a darles, o voy a poner esta heredad para ganarme yo tanto, para que el Señor me dé tanto, que es lo que ocurre hoy. No, hermanos, cuando nació la iglesia no era así, aunque las cosas se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, vamos ahora sí al texto. Vamos a quedarnos ahí en la filmina donde dice estudio del pasaje. Yo les puse que es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Se llama Hechos de los Apóstoles, pero el que actúa ahí detrás es el Espíritu. Y dice el capítulo 5, versículo 1, todo iba bien, pero cierto hombre llamado Ananías, que aparece con nombres aquí, esto es histórico, con Zafira su mujer vendió una heredad. Versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Hasta aquí, hermanos, vean, empezaron los problemas en la comunidad. Todos sentían lo mismo, todo iba bien, pero hubo aquí alguien, Ananías. Y su mujer dice que lo sabía, la complicidad, pero sabe que cuando hay complicidad es crimen organizado. Ahí se organizaron para delinquir, hermanos. Entonces dice el versículo 3, y dijo Pedro, el líder, Ananías, ven acá, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Este término sustraer no se usa mucho en la Biblia y es un término pesado políticamente, judicialmente. Es mentir y apropiarse mediante las mentiras, secuestrar para el beneficio de uno algo. Y ese es el término que están usando aquí, hermanos. Y uno se pregunta, si todos estaban siendo llenos del Espíritu Santo, Pedro viene y le dice a Ananías que Satanás llenó el corazón. Si el Espíritu está llenando a todos, Satanás llenó el corazón de Ananías. Pero no le echa la culpa a Satanás, sino que Ananías era responsable de lo que dejaba entrar en su corazón. Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás pusiera eso en tu corazón? Ya la responsabilidad, la decisión y las consecuencias que van a haber. Versículo 4. Reteniéndola. Y usted sabe que cuando usted peca, o sea, el pecado te hace irracional, no entiende, te hace como testarudo, como loco. Entonces Pedro tiene que explicarle a Ananías, ve Ananías, si usted se hubiera dejado reteniendo la propiedad, no se te quedaba a ti. Y si lo hubieras vendido, no se te quedaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, Ananías. Y todo lo que está ocurriendo en Hechos con gente que viene de diferentes lugares de nuevo. Pues aquí estaban aprendiendo que se podía mentirle a Dios. Oh, Gálatas, no os engañéis. Oh, Ananías, no se engañe. Usted no le miente a Dios. Dios lo sabe. Dios lo sabe desde que lo pensó, lo maquinó, lo llevó a cabo. Dios lo sabe. ¿Quién se lo dijo a Pedro? El Espíritu Santo, hermanos. Dios habla al liderazgo cuando alguien está haciendo algo que va a afectar la comunidad, hermanos.
Dios protege su comunidad. Dios protege su creación, como vimos en Génesis. Bueno, este es el primer pecado que se recordaría, porque quedaría escrito aquí, hermanos. Mentir. Usted sabe que la palabra mentir en el griego es pseudomai, pseudo, es hacer parecer algo, simular, engañar, mentir. Versículo 5, vea las consecuencias. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Esa composición idiomática solo se usa en pocas veces en la Biblia. Así, fulminado, y vino, vea la otra consecuencia. Vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Ve al Señor impartiendo respeto, dándose a respetar, enseñando que es el temor de Dios. La gente entendió que esto no es jugando, las cosas de Dios no es jugando. Versículo 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Otra consecuencia, los jóvenes involucrados, ahora les toca a ellos cargar con el muerto. Estaban en el culto y rápido, sin vela y sin nada, de una vez a enterrarlo. Eso fue algo que por sensibilidad histórica, esto se conoce cuando la gente traduce, digamos, las traducciones bíblicas, por sensibilidad histórica o sensibilidad social o familiar y cosas que no se mencionan, ¿verdad? Porque asusta, porque esto es profundo. Pero está escrito aquí, hermano. La gente dice que, bueno, lo sepultaron, ¿verdad? Y que hubo temor en todos los que oyeron. Respeto, hermanos. Versículo 7. Pasando un lapso como de 3 horas, vea los detalles. Sucedió que entró su mujer, Zafira, y no sabiendo nada de lo acontecido, vea que no sabía nada ella, ahí no habían chismosos. Ni hay redes sociales, porque si no ahí ¿verdad? Inmediatamente lo sacan. Porque hay gente que viene a la iglesia no a escuchar la palabra, sino a ver el show y grabar, ¿verdad? Vale que aquí se apagan. Bueno, versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dígame una cosa, Zafira, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ay, hermanos, como allá en el paraíso. Era el momento en que Zafira le dijera, vea Pedro, le voy a ser sincera. Vea, vendimos en tanto, pero nos quedamos con tanto porque tenemos una necesidad en la familia. Nos pasó una emergencia. ¿Hay algún problema? Pero le hubiera dicho, no. ¿Verdad? Pero ¿por qué la mentira? ¿Por qué el engaño? Usted ve el mover del espíritu, todo de un corazón. Vea los detalles del contexto. Y se destacan estos por hacer lo malo, por tomar esas decisiones. Y viene el pecado número 2 que se recordaría y es histórico porque está ahí. Versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste y te pusiste de acuerdo en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Vea qué terrible, hermanos. Tentar al Espíritu. Todo lo que está pasando ahí es nuevo, es fundamental, es cosas que la iglesia tiene que saber porque están haciendo una nueva comunidad en Cristo. Así como el Génesis, que todo era nuevo, aquí es la Génesis de una iglesia, una comunidad cristiana, hermanos, y Dios protegiendo, Dios interviniendo, porque no es Pedro perdón, que se los está, digamos que los está matando. No, 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 ¿verdad? Ahí está pasando algo, y es el Espíritu Santo. Ellos sí estaban tentando. ¿Sabe qué es tentar al Espíritu? Para no meternos mucho ahí, es tentar al Espíritu es cuando la gente piensa así, ay, si ese lo hace y no le está haciendo nada, yo también lo voy a hacer. Y usted asume que Dios está tratando con esa persona por algo no la ha eliminado, ¿verdad? Pero que con usted va a tratar igual. Y Él es soberano, porque el Espíritu Santo es Dios. Usted no sabe. Vea,
tentar o probar el espíritu es asumir, sospechar, decir, mentir, diciendo que el espíritu va a actuar de cierta manera a mi favor. Yo recibí que me van a dar. Eso es tentar al espíritu, mi hermano. Y eso es lo que se ve en la farándula cristiana, ¿verdad? Esto fue doloroso para la comunidad, porque el hermano Ananías, la hermana Zafira, yo diría, yo los conocí, yo los amé, pero yo no sabía que eso estaba en el corazón de ellos. Y Dios tratando ahí, versículo 10. Al instante ella cayó otra vez, esa construcción, vea, a los pies de él, de Pedro, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes que venían de enterrar a Ananías, la hallaron muerta y la sacaron, va de nuevo otra vez, por cierto, los jóvenes, y la sepultaron junto a su marido. Jóvenes que no tienen nada que ver, tienen que cargar con el muerto. Algunos dicen que es que Zafira estaba muy gordita, pesaba mucho, entonces hay que llamar a los jóvenes que tienen más fuerza, ¿verdad? Eso es un chiste. Pero vea, versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios dándose a respetar. Y claro, todos los que están ahí, dice, pero va a seguir llamando. Va a decir, Gerardo, ven acá. ¿Qué pasó con aquello que usted dijo que iba a hacer y no hizo? ¿Se acuerdan de Mario? Lili, dígame una cosa. Usted me dijo tal cosa. Eso es cierto. Cinia, ¿dónde está su esposa? Y usted mintiendo en iglesia. Mintiéndole a Dios. Porque Dios sabe. ¿Por qué fingimos la fe? ¿Por qué nos escondemos? ¿Qué nos decimos? Vea, la verdad es que. Y aquí nadie está jugando de santo. Hermanos, pero eso había que decirlo ahí, había que hacerlo, porque si no la iglesia se convierte en un club donde todo el mundo se engaña. Y el power, todo el mundo está en power. Aunque después en la noche yo voy a buscar consejería a otra iglesia porque me estoy muriendo. ¿En qué estamos, hermano? Y que Dios no va a meter la mano. Porque si Dios los abandona, como dice, vamos a ver, y dice Pablo en Romanos, ¿te los abandona ahí al pecado ya? Bueno. Esto, hermanos, aquí termina ese pasaje. Con mucha vergüenza para la familia de Ananías y Zafira. Porque esto es público. Porque dice que entró. O sea, estaban reunidos en un recinto. Y ahí mismo, hermanos. Usted sabe. Este relato tiene una unidad, un momento histórico que no podemos fraccionar y quedarnos solos con una parte, ¿no? Porque vea lo que viene en versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y también juicio en la iglesia, porque por medio de Pedro está confrontando, pero no lo dicen. Nos quedamos con los milagros y los prodigios. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿No se dividió la iglesia? ¿No salieron corriendo? Se quedaron reunidos ahí porque entendían, porque el Espíritu les explicaba, porque ellos sabían quién había fundado eso y en quién habían confiado y qué era lo que se movía. No se asustaron, ¿no? Eso sí, respetaron, aprendieron a respetar que la cosa no es jugando. Y versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, hermanos. Mas el pueblo los alababa. Usted sabe, acaba de pasar, hermano, en el momento histórico. No en el mismo día, tal vez. Pero alababan al Señor de que estaba aquí, se está moviendo, y cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, ¿verdad? Era lo de antes. Ahora no, ahora es Hillsong y otras cosas, ¿verdad? Pero hermano, este fue como se fundó la iglesia. Ahí empezó todo. Dice versículo 14, los que creían en el Señor aumentaban en gran número. Vea, seguía, la gente veía eso y más bien los respetaban. Y decían, vamos ahí, porque ahí sí es cierto. Ahí sí se arreglan las cosas. El que no está, no está. ¿Verdad? Versículo 15. Y era tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y helechos.
para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, hermanos, y fuera sanado. Vea lo que está pasando afuera de la iglesia ya. Y las autoridades dice que entonces reaccionaron con celos y los volvieron a encarcelar, les volvieron, ahí sigue el relato, yo no vamos a seguir, pero dice que, y el ángel sacándolos de la cárcel, hermanos. Y dice que dijeron ellos, apartaos de estos hombres, el Sanedrín y los líderes religiosos y los líderes civiles, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si esta obra es de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Ellos decían, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, y tomaban decisiones para el Señor, a pesar de lo que viniera. La gente hubo reconocimiento, respeto y temor. Así empezó la iglesia, que ha pasado 2000 años después. La respetan igual los políticos, se la usan. La gente sabe que aquí la cosa es diferente o cree que somos de los mismos. ¿Y a cuáles nos asemejan? A los que salen en redes y se oyen, se hacen sonar más, hermanos. La gente no es tonta. Y dice que ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Y siguieron tomando decisiones. Que el juicio de Ananías y Zafira, más bien, hermanos, ayudó. Dice que ellos no cesaban de enseñar y predicar. Vean, no cesó eso. Pero hay algunas preguntas para la reflexión, hermanos, de este pasaje, porque ahí ya sí termina el estudio del pasaje. Todo esto, ¿cuánto duró? ¿Y cuánto debía durar, hermanos? Por ejemplo, el Imperio Romano no duró mucho. El problema político tenía que terminar, iba a seguir, iba a mejorar o se iba a empeorar la oposición a la iglesia. La persecución, la hostilidad del mundo, la intimidación. ¿En qué momento la Biblia dice, después de este relato, no os preocupéis? En algún momento seréis recibidos y todo el mundo, y le caerás bien a todo el mundo. No se preocupen, eso va a pasar. Espere que cambie el gobierno y nos va a ir bien como iglesia. Enseña eso la iglesia. O más bien, 10 años después de aquí, iban a empezar a ser martirizados los apóstoles, crucificados los cristianos. Se iba a poner peor, hermano. Y 2000 años después, ¿por qué vemos la diferencia? ¿Qué ha pasado? ¿Está el temor de Dios o no? ¿O nos hemos congraciado y, como dice alguien, una iglesia burguesa con los mismos valores de estabilidad, economía, fama, pasarla bien? Tenemos que hacer un trabajo hermenéutico y exegético del pasaje y de la historia y releer hechos para ver qué pasó, hermanos. Eso es para otro tiempo, otro momento. Pero eso es fuera de la iglesia. Y dentro de la iglesia, hermanos, iba a seguir la valentía y el testimonio, el crecimiento, la gente de todas partes unidas, milagrosamente por el Espíritu Santo, el desprendimiento, las decisiones que iban acorde al mover del Espíritu Santo. Decisiones que afectaban para bien o para mal en la iglesia. El temor de Dios era para que siguiera o solamente en ese momento, porque era fundacional y nada más. Porque ya después es otra cosa. Cuando la iglesia se hizo imperial, entonces se hizo la iglesia oficial de Roma. Y ahí cambió todo también. Pero, ¿es el cuadro bíblico? ¿Eso era lo que tenía que pasar? Vean, hermanos, y cuando ellos esperaban que Cristo regresara mientras ellos estaban vivos, pero empezaron a morir los líderes, hermanos, los apóstoles, y eso les cambió el paradigma. Ahora que se murieron todos y que vendimos todos y que creíamos que ya casi nos íbamos con el Señor, y no, 2000 años y Cristo no ha venido. Entonces, los fundamentos es para vivir la vida cristiana eternamente también aquí en la tierra hasta que nos vayamos, hermano. Y Él regrese, ¿verá cuándo?
Pero nosotros tenemos que seguir con lo mismo, mi hermano. Entonces yo pregunto, porque yo no me podía evitar preguntarme, ¿verdad? Si a ellos les cambió la perspectiva escatológica con la muerte de los líderes, el compromiso de ellos con la iglesia, ¿por cuántos años se quedó? Así, con el mismo fervor, el mismo desprendimiento, el mismo mover, las mismas ansias, seguían alabando al Señor por cuántos años, aunque murieran los líderes. Porque, como le digo, en 10 años ya iban a empezar a ser martirizados los líderes. Entonces yo digo, aquí en Cartago, en esta iglesia, hermanos, cuando nosotros vinimos hace ya casi 10 años, jamás, y nos recibieron en esta familia, nos adoptaron, gloria a Dios, y por agradecimiento estamos aquí, ¿verdad? Y nos alimentaron. Jamás pensamos que yo iba a ver morir al pastor. Yo nunca me lo imaginé. Y cuando murió el varón hace 2 años, me cambió la perspectiva, mi hermano. Y cambió la perspectiva de la iglesia. Y todo aquello que se movía con Mario y todo aquello, ¿tenía que seguir o era nada más con Mario? Yo me preguntaba, ¿verdad? Yo se los comparto hoy. Para que revisemos cómo está nuestro compromiso con la comunidad. Igual, debía seguir, aumentar, no importa quien se vaya con el Señor de ahí. Pero yo sigo. ¿O no? O era por un cálculo ahí, 5, 10 años, depende, ¿verdad? Bueno, ahí se los dejo, mi hermano. Porque donde no hay, hermanos, temor de Dios, van a pasar muchas cosas, hermanos. Muchas, muchas cosas. El legado de Ananías y Zafira, eso de mentir, eso de preocuparse por el dinero, eso de engañar y fingir la fe, ¿terminó ahí o siguió? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué ha perdurado? Bueno, hasta aquí el pasaje, pero volviendo al título porque ya tengo que ir aterrizando, hermanos. El título decía, si me pasa ahí, Sara, la filmina, decía, decisiones y repercusiones. Voy a añadirle algo. Decisiones y repercusiones en otros. Ve algunos detalles agravantes de la situación. Así, no para que les dé miedo, pero es la realidad. En este colegio, senior school, digamos, donde ellos estaban, sí, bueno, en este colegio había una clínica, hermanos, y la clínica se dio cuenta que en el mes las muchachas estaban pidiendo muchas pruebas de embarazo. No es normal. Que Juanita, vea, ya nos había pedido 6, 8 pruebas de embarazo en un mes. ¿Pero qué es esto? Claro, y en Estados Unidos es el dinero, ¿verdad? Dije, ¿están gastando? ¿Cómo hacemos con el presupuesto? Porque las chicas intercambiaban mensajes de cómo harían sus baby showers y la celebración, cómo celebrarían los nacimientos, pues algunas ya estaban embarazadas. De lo biológico, en 9 meses ya tenemos que empezar a hacer baby showers y todo. Y las que no, han quedado, que querían quedar, para estar en los baby showers. Y Juanita, que no era muy favorecida, Mother Nature, ¿verdad? La madre naturaleza. Entonces las otras rapidito. Pero ella no, se deprimía, tuvieron que atenderla. Y usted sabe que siempre alguien habla. Dije, ella habló, es que yo no quedo embarazada, pero ¿para qué querés quedar embarazada? Es que los baby showers. No el pensamiento, la fantasía, ¿verdad? La más tal vez ingenua. Y entonces ahí empezó, hermanos, Juanita preocupada, y entonces Juanita viene y llama a Susanita. Susanita, ¿cómo hizo usted para quedar embarazada? Y yo no lo logro. Entonces Susanita le dijo, vea, ahí está Pedro, ese es un garañón. Ese no falla. Pues los demás tenían balas de salva, dicen. Ese no falla. Era, y Pedro no se le negaba a nadie como el agua, ¿verdad? Pero ¿sabe quién era Pedro? Esto no sale en la película porque esto es sensibilidad, eso hay que investigar. Yo hice la tarea.
Y Pedro era en Estados Unidos los homeless no son como aquí los indigentes, sino de gente que se queda momentáneamente sin trabajo y va y viven en parque. Él vivía en un parque y ahí él surtía. Pero uno dice, ¿cómo las muchachas con una mente pecaminosa van a pensar bien? No les importaba quién era el padrote. Lo que les interesaba era tener un bebé. Y ahí sigue la historia, hermano. Y al darse en cuenta las autoridades del colegio, la situación se politizó y desató un debate sobre la salud reproductiva y la distribución de preservativos para evitar el embarazo, que es el problema, no la conducta, en una comunidad conservadora. Porque eso iba a costar dinero. ¿Distribuimos preservativos o no? ¿Verdad? Entonces, claro, como pasa hoy en nuestra sociedad, la judicialización de las cosas. Ponga más leyes, más leyes. No la conducta, no el corazón, no la intención, no qué es lo que está llevando a tomar esas decisiones locas. ¿Dónde está el filtro? El temor de Dios, como vamos a ver, es un filtro. Y bueno, hermanos, el alcalde atribuyó la situación a la desintegración familiar provocada por la crisis económica que obligaba a ambos padres a trabajar fuera del hogar hasta turnos extra, descuidando a las adolescentes. Ese era el problema, es económico. ¿eh? Claro, esa lectura es mundana y política. A los medios no les importó las personas involucradas. Páseme la próxima filmina. Y hasta hicieron una película al respecto, por lo que las familias avergonzadas optaron por guardar silencio y esconderse. Nadie supo nada, ellos no quisieron hablar. La película yo la vi, porque la estoy mencionando, tengo que ver qué es lo que voy a decir. Y no, es light, pero sí es importante ver cómo se comportan, ¿verdad? La juventud. No pusieron ese padrote, no ponían muchachos que, bueno, ¿verdad? Claro, las muchachas querían, voy ahora buscando quién va a ser el papá, ¿verdad? Porque ponen que juegan béisbol y todo. Hoy en día, si esos niños nacieron o no nacieron, nadie sabe. Y usted sabe que embarazos hubo, pero si nacieron, ¿verdad? Nadie sabe. Pero tendrían 18 años. ¿Y cómo le explica a usted a estos niños que ellos son fruto de qué? Ya las consecuencias, hermano. Por una fantasía de las muchachas. Ay, entonces aquí uno dice, no, pero eso es allá. Esas son las muchachas. No. Y ellas son de 16 años, es que ellas no saben. Porque el problema es etario. El problema es la edad. Pues déjenme darles, y aquí sí se me ha ido un poco el tiempo, pero no importa, para algunas fantasías que tienen las mujeres ya después de los 30 años. Ya no son niñas, adolescentes. La sologamia en España. Hacemos un evento porque yo me voy a quedar sola y yo me caso conmigo misma y vamos a hacer un evento. ¿Cuántas quieren participar en la sologamia? Una fantasía. Le lleva creyendo que va a vivir toda su vida y una vez comprometiéndose sola hasta la muerte. Eso es una fantasía. O los Terians. Pero son los jóvenes, Terians, ¿no? También hay gente ya con años, hermanos. Las ideologías en las universidades, gente estudiada, hermanos, que se van por ese lado y usted no sabe por dónde van a llegar. Y cambian la estructura mental, la historia, la educación, todo lo cambian por una fantasía, por dejar afuera a Dios. Pero como es trendy, ¿verdad? Está la moda. El dinero fácil, hermanos, hoy. Ve a los jóvenes y los adultos también. Porque los narcos no son solo los chiquillos son los sicarios. ¿Que creen que pueden tener plata fácil? Y que van a salir ilesos, él y su familia. O las muchachas, muchachos también, que yo puedo quitarme la ropa y hacer contenido para vender y de eso voy a vivir. Como si no hubieran consecuencias, como si en redes todo lo que usted pone se quedó para la historia, mi hermano. ¿Cómo le va a explicar usted más adelante a quien tenga que explicarle?
O me consigo un sugar, como el sugar, esos señores depravados, la va a tratar como una reina. Solo por el dinero o porque nos ponemos de acuerdo en el chat, ¿verdad? Y eso es inocuo, o sea, eso no tiene consecuencias. Bueno, volviendo a la situación del pasaje, vea cómo se agrava el asunto en el pasaje. Hacía poco Jesús había muerto, hermanos, y había resucitado. Acababa de ocurrir Pentecostés, cosas fuertes. Estaban ocurriendo señales y milagros. Páseme la próxima, Filmina. Ve ahí la imagen. Ellos conocían la Biblia. Yo puse una flecha verde ahí para que señale la Septuaginta. Ese símbolo LXX es la Septuaginta. Ese es el rollo de la Septuaginta que ellos leían. Ellos tenían Biblia. Ellos leían y sabían lo que había pasado en Génesis, que había pasado con Acán y la familia de Acán. Esa fue otra noticia. Una familia apedreada, ellos y los hijos, sacados del campamento y apedreados así, ostracismo, no los queremos aquí. Dios permitiendo que el pueblo haga justicia. Algunos los ponen en aviones hoy. No los queremos aquí, vaya para que los juzguen allá. Pero eso es cuando ya la sociedad llega a tal punto que no podemos manejarlo. Entonces, sí, mandémoslo para allá. Y la familia y las víctimas, la gente que ama, hermanos, usted no le puede explicar a su corazón que ama a esa persona. Está sufriendo. Bueno, ellos sabían, ellos conocían, hermanos, a los fariseos. Páseme la próxima. Los fariseos, la hipocresía de los fariseos. Porque en Mateo 6:1, el Señor les dijo, tengan cuidado de la forma en que ustedes ofrendan y dan, no para que los vean. Ellos conocían esos pasajes, hermanos, y aún así lo hicieron. Porque el endurecimiento es progresivo, hermanos. Porque en una comunidad donde todos estaban unidos y todos haciendo lo mismo, no todos actuaban igual. Hay gente que no, hermanos, no crea que todo el que viene y se sienta aquí, estamos actuando igual, creemos lo mismo y estamos con temor de Dios y haciéndole caso al Señor. Pero Dios se encarga de esas cosas. Él supervisa su grey. Se estaba fundamentando la iglesia, hermanos, porque habían comunidades cristianas que comprometían el reino. Y no se necesitaba más juicios. Lo que se necesitaba es que la gente madure y responsablemente tome decisiones corporativas. Pero páseme la filmina, las realidades del pecado, hermano, vea. La justicia divina, el pecado que se ve ahí, hermanos, es fingir la fe. Decir que yo estoy sintiendo una cosa cuando estoy sintiendo otra. Que Ananías y Zafira quisieran hacerle sentir a los líderes que ellos tenemos carga por la obra, sí. Que en la iglesia se hubiera acostumbrado, si esto no hubiera pasado, hermanos, a que entra tanta plata en la iglesia, pero yo voy a decir que no entró eso, voy a decir que entró la mitad y yo me dejo la otra mitad. Y eso era fundamental, así se iban a mantener las iglesias. Y eso está ocurriendo hoy, hermanos. Las iglesias que hoy pueden hacer una ciudad, ¿de dónde viene ese dinero, hermanos? Dinero mal habido, tal vez. Y el Señor viendo las cosas, si usted cree que no va a intervenir. Diciendo, aquí lo que entra, qué sé yo, son 2 millones, cuando están entrando 5 y los otros 3. Eso era lo que estaba quebrando aquí el Señor. Porque vea, páseme la filmina. Las realidades del pecado, hermanos, habrá un juicio de las obras. Aunque nosotros que creemos al Señor y lo aceptamos, en el juicio final seremos justificados y obtendremos la vida eterna. Si hay un juicio del tribunal de Cristo, todas nuestras obras y las obras de todos van a ser puestas y van a ser pesadas, ¿verdad? Eso de que es una mentira pagana de que la impunidad, hermanos. No, 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 no. Habrá un juicio, hermanos. Todas las obras. Todos nuestros pensamientos serán juzgados. Pero
A veces el Señor no se espera hasta ese tribunal, a veces tiene que intervenir, hermano, cuando las consecuencias son tan peligrosas y tan tremendas que el Señor tiene que intervenir. Y esto es lo que se llama, pásemela, el agravamiento de pecado. Agravamiento de pecado es una doctrina que se dejó enseñar, pero yo se la refiero ahí para que usted la busque. En el seminario, en el catecismo de Westminster, hay un capítulo que se llama agravamiento del pecado. Y usted busca la pregunta 150, 150 y 151 y ahí le va a desglosar cuál es la doctrina del agravamiento del pecado, que el pecado se agrava, hermanos. Nada más para referenciarles, no es lo mismo pecar una vez que pecar 9 veces. No es lo mismo el pecado de un recién convertido que el pecado del que tiene 30 años de ser cristiano. No es lo mismo el pecado que me afecta solo a mí que el que afecta a toda la nación, a la familia, a los demás. No es lo mismo. Y la justicia de Dios es equitativa. Y como no es lo mismo, entonces las consecuencias se agravan para mí en mi vida, en el mundo. Pero hoy como no se habla del pecado y no les importan estas cosas del pecado, hermanos, hay que retomar los temas. Hay que retomar la fundación de la iglesia, el temor de Dios, el pecado, hermanos, porque el pecado tiene unas realidades que no se mencionan a veces. El pecado debilita el razonamiento, hermanos, altera la conciencia. Por eso es que en el Salmo 36:1, David dice, no es, si es un salmo de David, dice que el pecado le susurra el corazón del impío, no hay temor de Dios. ¿Para qué te vas a preocupar? Ay, no, ahora estamos en la gracia. Bueno, este juicio ocurrió en la gracia, una gracia que corrige, ¿verdad? Porque es necesaria la intervención de Dios. Eso en el Antiguo Testamento. No, aquí también, hermanos. Aquí también, en el Nuevo Testamento también. El pecado nos miente, nos hace insensatos y necios y continúa como que no me va a pasar nada. Oh, Gálatas, no os engañéis. Nos hace erráticos el pecado, hermanos. Vea la mentalidad, cómo transforma el pecado la mentalidad. Si hay un profesor de matemáticas aquí. Así piensa una mente alterada por el pecado. ¿Cuánto es 1 por 0? 0. ¿Cuánto es 9 por 0? 0. Entonces 1 y 9 son lo mismo. Lo mismo es una vez que 9 veces. ¿Para qué guardarme si al final Dios me va a perdonar? ¿Eh? Si la Biblia dice que con solo pensarlo ya pequé, entonces voy a hacerlo. Entonces igual me va a perdonar. Eso es la carne, el mundo y Satanás, moldeando la mente de los jóvenes. Porque, hermanos, uno se podría pensar, ¿por qué los jóvenes actúan así? ¿Por qué la gente actúa así, hermanos? Si usted me pasa ahí la filmina, por eso es que la Biblia habla de pecado que lleva a la muerte. Hay un pecado practicado así, como se llama el pecado indómito, que yo no me preocupo y lo dejo, que puede causarle la muerte, hermanos, a usted y a alguien más. Y ya llegará a dar cuentas al tribunal de Cristo, que tienen la vida eterna. Bueno, de ahí. Pero puede causar sufrimiento. El pecado causa sufrimiento, hermano. La maldad hace sufrir a las personas, no solo a usted, a los que lo rodean, a su familia, hermano, las consecuencias. ¿Por qué entonces es que los jóvenes no ponen atención a estas cosas? Es que no se les enseña o no se les modela. No ven a cristianos que buscan al Señor todos los días. Porque déjeme decirle algo del temor de Dios. Páseme la filmina. Aquí estoy corriendo un poco, hermanos, porque ya se me extendió ahí el tiempo. El temor de Dios es una actitud, una disposición, una acción y una decisión, hermanos. Es algo que usted todos los días, usted dice ahí en Primera de Corintios 16, usted lleva cautivo cada pensamiento, cada sentimiento, cada duda, cada cosa que usted tiene, usted la lleva cautivo. Y usted le pregunta al Señor, Señor, ¿qué opinas de esto?
¿Qué te parece esto? Señor, ¿cómo ves esto que está pasando en Costa Rica, Señor? Eso es temor de Dios. Se ve, es práctico, hermanos. Vea, la neurociencia dice que nosotros tenemos, ponga atención a este dato, yo le puse ahí el número 6000, ¿verdad? Nosotros, nuestro cerebro tiene 6000 pensamientos nuevos. 6000 pensamientos nuevos cada día. Pensamientos que usted no tuvo ayer. Hoy usted está teniendo 6000 pensamientos nuevos. Y llega hasta 60,000 pensamientos en su cerebro si tomamos en cuenta sus recuerdos, lo que le dicen, lo que le imponen, lo que usted pasa scrolling, en browsing y ahí en el celular, metiéndole y metiéndole, son pensamientos y usted nunca le pregunta al Señor, Señor, ¿qué piensas de esto que acabo de oír? Señor, esto me hizo sentir así, ¿por qué, Señor? Eso es lo que hace falta. Los jóvenes necesitan ver cristianos así. Todos se lo preguntan al Señor porque no confían en sí mismos, no viven un cristianismo para ellos y como a ellos les gusta y con sus sueños y fantasías. No, hermanos. Buscan a Dios porque necesito sobrevivir. Estoy molesto con lo que estoy pasando y si no me habla, Señor, yo voy a ir a impartir disciplina a mi manera y tal vez voy a maltratar. Pero un hijo que oye a su papá, que ve a su mamá haciendo eso, hermanos. Ah, no, y todos se lo tiramos a las leyes y los diputados y ellos son los que van a hacer. No soy yo con los míos, mi familia. Soy yo en este mundo, en esta iglesia, en el barrio. ¿Cómo estoy yo, hermanos? Porque nos acostumbramos, hermanos. Vea, viene una Semana Santa, hermanos, donde nos hemos acostumbrado a fingir la fe. Páseme la filmina. Vea, el temor de Dios es un filtro, hermanos. Todo hay que filtrarlo. Todo lo que usted siente, piensa, se imagina, todo hay que filtrarlo. No confíe en su corazón y en usted mismo. Todo, todos los días. Pero entonces usted va a decir, es que soy muy intenso. Los jóvenes dicen, mami, es que usted es muy intensa. Papi, usted es muy intenso. Estamos en otra generación, como si el pecado fuera etario, como si el pecado fuera diferente según la edad. No, hermano, no. Que él no lo siente y no lo sabe, pero usted que lo sabe y lo siente, usted que puede entenderle a Dios, no se deje llevar por esos argumentos. No, 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 no. No es por la edad. Vea, yo voy a vivir con mis amiguis cuando cumple 18 años. Y apenas den el primer salario me voy a mi depa con mis amiguis. Y usted, ¿quién me metió eso en la cabeza? ¿Y quién se lo va a sacar? ¿Usted cree que se lo va a sacar? ¿Cómo llegó eso ahí? Se acostumbró su hija a no filtrar nada. ¿Y su hijo? Porque yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Porque lo que pasa en Cartago se queda en Cartago, no cruza Ochomogo. ¿Qué es esa fantasía? ¿Te cree? Ahora todo se ve y todo se graba, mi hermano. Pero ya cuando se ve los efectos, es que ya ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿verdad? Entonces, echémosle la culpa a alguien. Son las redes sociales, son las amigas. Mi hija no. Dios en eso no se mete. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que sea. Y le pongo stickers, lo que sea, porque yo soy yo. El sticker no es el problema. O el tatuaje, lo que usted quiera. El problema es el corazón, hermanos. ¿Está filtrando o no está filtrando? Pásenme porque el corazón endurece, el pecado endurece, el corazón ya eso no siente, no oye, no le importa, no sabe nada y espere cualquier cosa, hermano. O sea, ahí lo único que se requiere es del alfarero que venga y quiebre, mi hermano. Páseme la filmina de aquí, güey, como atea. ¿Y sabe cuál es el problema? Ya para terminar, hermanos, vea. El problema. Que el sistema educativo costarricense, occidental en general, cree en el manifiesto humanista. Páseme la filmina. Vea lo que dice el manifiesto. Ninguna deidad nos salvará. Debemos salvarnos a nosotros mismos. Y esto, hermanos, todos los que hemos estudiado, y ahora más que nunca, los programas educativos, los colegios, las escuelas, las universidades están basadas en esto.
y con pompa inauguran colegios humanísticos en Costa Rica. Devuelva usted eso después, entonces le toca a los hogares, hermanos, fijarse si han sacado al Señor. Que esta Semana Santa, hermanos, nos ayude a pensar, a meditar, pero no a fingir. ¿Sabe por qué? Porque las generaciones anteriores quisieron hacerlo, hermanos, y nos enseñaron que respeto a Dios, temor de Dios era persignarnos. Era decir, aleluya, gloria a Dios, bendecidos, prosperados y en victoria, aunque no toman en cuenta a Dios para nada. Eso es lo importante, no lo que usted dice y lo que aparenta. Hoy vamos a ver muchas representaciones, procesiones, hermanos, no el temor de Dios, porque si no, las costumbres que nos enseñaron también son peligrosas, hermanos. Tal vez no nos los enseñaron de buena manera, pero el temor de Dios es práctico, se ve. No finjamos la fe. El peligro de las iglesias que fingen la fe, hermanos, es que hay pastores que fingen también que tienen de Dios y que reciben de Dios, y se hace un juego ahí. Y todos fingen, porque es mentira que están recibiendo y que están bien. Hay que ver las finanzas cómo están. No se pueden hablar de casos, hermanos, porque ya están saliendo a la luz los arreglos y gente que eso no da gloria a Dios. ¿Cómo usted va a estar emparentado con narcotraficantes, hermanos? Y usted que eso no afecta a la congregación y al reino de Dios. Dios va a tener que meter la mano. Termino con un grupo, hermanos, de hermanos que han tomado la decisión de servir en la iglesia. Le pedimos a Dios que lo hagan de corazón como para Dios, como dice Colosenses. Páseme la firmina, hermanos. Porque Génesis era el comienzo de la humanidad y la iglesia en Hechos es el comienzo del cristianismo. Tal vez podamos devolvernos y hacerlo mejor, hermanos. Y poner las barbas en remojo o poner nuestra conciencia, hermanos, a ver cómo lo hacemos nosotros, cómo vamos a servir. Y es parte también del legado de Mario Navarro, hermanos. Hágalo para el Señor, como para el Señor. Porque vea, no se le va a pagar. Como usted sabe que Pablo nunca le dice a la gente, gracias por servirle al Señor, ¿no? Le dice, gracias a Dios que puso en su corazón servir, que le dio capacidad para servir y que usted se dispuso para venir aquí. Gracias a Dios por los que sirven. Que Dios páseme la firmina. Que Dios, hermanos, esa sería la oración para nos dé la oportunidad de un nuevo comienzo, de volvernos en el cristianismo y tratar de hacerlo diferente esta vez. Que Dios los bendiga.